Bienvenidos a los podcasts CompuTrabajo, un espacio dirigido a los profesionales de recursos humanos, porque las personas son el centro de toda estrategia. Muy buenos días a todos. Es un gusto para CompuTrabajo recibirlos en este espacio para que compartamos experiencias, buenas prácticas y diferentes perspectivas en la gestión del talento y los recursos humanos en este año 2022, en el que ya contamos con una experiencia más sólida en términos de adaptación, obviamente para el actual contexto. Mi nombre es Lina Benítez, soy la responsable de soluciones de reclutamiento y marca empleadora para clientes en CompuTrabajo y me emociona el poder compartir esta sesión en la que vamos a conversar en detalle sobre el desarrollo organizacional y por supuesto también hablaremos de algunos de los lineamientos para ejecutarlo de manera eficiente en la compañía. Y precisamente para medir el pulso del desarrollo organizacional en las empresas en Latinoamérica, lanzamos una encuesta a nuestro público en LinkedIn. Esta encuesta fue respondida por más de 2,000 profesionales de recursos humanos y gestión de talento y estos fueron los resultados. Por una parte, el 28% de las personas encuestadas indicó que en su empresa sí existen actualmente estos procesos de desarrollo organizacional con el objetivo de mejorar la salud, la cultura y obviamente el desempeño de los colaboradores. Por otra parte, un 10% indicó que estos proyectos de desarrollo organizacional están a la espera de ser implementados en la compañía. Por otra parte, el 12% de los profesionales indicó que la empresa ha llevado a cabo, estos procesos. Sin embargo, estos han surgido de manera espontánea. Y en contraste, pues encontramos que un 49% de los encuestados afirmó que los proyectos de desarrollo organizacional son inexistentes, puesto a que las prioridades de la compañía están enfocadas en otras actividades y en otros aspectos. Para entender un poco más sobre el desarrollo organizacional, hoy nos acompaña Natalia Camacho. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia como consultora en desarrollo humano, también es coach ejecutiva, experta en liderazgo con formación de equipos de alto rendimiento, clima organizacional, entre otros. Y hay que decir aquí que Natalia también ha acompañado y liderado proyectos en más de 100 compañías en diferentes sectores en países como Colombia, México, Argentina, Venezuela, España, Estados Unidos, Ecuador y Perú, y actualmente se desempeña como Talent Strategy Expert en Mercer. Natalia, con esta presentación quiero darte las gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, Lina, y a todos los que nos escuchan en este momento. Gracias por estar aquí, por interesarse por el tema, por la participación en la encuesta. Y bueno, pues estaré con ustedes compartiendo algunas ideas y parte de la experiencia que ha sido en este transitar por varias compañías y países sobre desarrollo organizacional. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Natalia, por esas palabras y esa bienvenida. Y pues para arrancar de una vez, Natalia, nos gustaría que nos comentaras a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de desarrollo organizacional. Bueno, yo lo definiría como un proceso, ¿sí? Y un proceso que busca o propende mejorar la organización en términos de estructura, de cultura, que parte de un diagnóstico y que ese diagnóstico nos permite identificar las fortalezas y las oportunidades de un negocio y a partir de eso, pues desarrollar ciertos proyectos o iniciativas que puedan mejorar y pues ayudar a que la empresa sea más saludable, más sustentable en el tiempo, desarrollar capacidades de las personas. A todo esto lo conocemos como desarrollo organizacional. Muchísimas gracias, Natalia. Me gustaría, ya que nos estabas definiendo un poco las ventajas de llevar a cabo estos procesos de desarrollo organizacional, ¿por qué son tan necesarios en las empresas? Bueno, la respuesta más rápida que pudiera encontrar es que con ellos se ganan eficiencias organizacionales, pero también hay otras ventajas, digamos, de tipo subyacente que me gustaría que las viéramos como en detalle. Por ejemplo, mejora las capacidades de las personas, mejora el conocimiento que tenemos alrededor de algunas capacidades, mejorar digamos, cada área va teniendo una contribución. Me gusta hacer incluso este paralelo de la empresa como sistema, ¿no? Como un sistema o como si fuera el cuerpo humano. Entonces, cada uno tiene una función y esa función yo la puedo hacer
más eficiente, más saludable, puedo aprender de ella, puedo aprender a que se relacionen mejor y yo creo que dentro del contexto actual podemos hacer las empresas más adaptables a los cambios. Así es, Natalia, la adaptación es súper importante más en estos contextos que estamos viviendo. Y ahora nos gustaría que entráramos como más en detalle al respecto del desarrollo organizacional. Nos gustaría que nos contaras en qué áreas se evidencia, en qué aspectos nosotros podemos definir ese desarrollo y cuáles son los recursos también necesarios para llevar a cabo esta implementación. Bueno, bien, como lo mencionamos metafóricamente, la empresa se parece a un sistema y de hecho a los consultores nos gusta decir que así como la gente va al médico a hacerse sus chequeos, pues lo mismo las organizaciones. Normalmente y enlazando con la encuesta que Computrabajo ha lanzado para los usuarios, cuando decimos el 28% de los encuestados dicen que es una actividad constante de desarrollar este tipo de proyectos, pues entonces nos habla como de una persona que está muy pendiente de su salud, ¿no? Muy pendiente de que no le duela nada. Y de repente hay otros que dicen, el 49% dice que es un proyecto inexistente porque no le ha dolido nada todavía, ¿no? Así Entonces, es. es la gente que no va al médico nunca ni se hace ningún chequeo. Entonces, un poco de la misma manera funciona dentro de la empresa. Entonces, ¿en qué áreas? Bueno, cualquier área de una organización puede pasar por un proyecto de desarrollo organizacional. ¿De qué es lo que depende que ese sistema, digamos, sea intervenido o no? Básicamente depende de la estrategia del negocio o de algún cambio del entorno que amerite a que revise en términos de eficiencia y de efectividad qué es lo que está pasando. Por eso nosotros definimos desarrollo organizacional como un proceso, porque debe ser continuo, no es solamente como cuando algo me duele. Yo no solamente debería ir al médico cuando me duele algo, debería hacerme el chequeo por lo menos una vez al año, ¿verdad? Entonces, este estar actualizados, el estar en constante aprendizaje, pues hace que podamos poner en cualquier área un proceso de esto. Vamos con ejemplos, digamos, sencillos. Un proceso de desarrollo organizacional muy común es cuando las organizaciones compran, por ejemplo, un nuevo software. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Listo, compramos el nuevo software y a veces de alguna manera ingenuamente pensamos que con solo la compra del nuevo sistema la gente va a adoptarlo fácilmente como una herramienta nueva de trabajo y no es así. Entonces, lo que empieza a suceder es que los empleados no usan el sistema, usan subregistros, ¿no? Entonces, para eso hay un proyecto, por ejemplo, que debería hacerse allí, que es un proyecto de cambio donde acompañemos a la gente, la entrenemos, le mostremos las ventajas, qué eficiencias ganamos con este nuevo software, con esta nueva tecnología, que seguramente será en términos de confidencialidad, de organización de la información, donde tendremos repositorio documental o donde tendremos información en tiempo real, bueno, para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a tener un impacto en el negocio. ¿Yo por qué las hago? Porque el entorno así me lo pide, ¿sí? Es decir, cada vez más clientes quieren comprar todo, por ejemplo, en línea, la billetera digital, ¿no? Todas estas tendencias van marcando y van haciendo que las empresas desarrollen nuevas aplicaciones, nuevos sistemas y esos sistemas necesitan una adaptación dentro de la organización y ahí puede haber fácilmente un proceso de desarrollo organizacional, ¿no? ¿De qué recursos necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos es un diagnóstico, una evaluación de un diagnóstico. ¿De qué manera se puede hacer un diagnóstico? Hay de diferentes. También depende muchísimo en qué área voy a intervenir. Seguramente si voy a intervenir un área financiera más hard, pues estarán los reportes financieros, los reportes de producción, bueno, dependiendo pues del área, ¿no? Si estoy en un área más de talento humano, de marketing, pues están las encuestas de percepción, los focus group, bueno, ese tipo, las entrevistas estratégicas son recolección de datos que me va a permitir entender el momento actual versus, ¿y con qué cruzo eso? Versus cómo quiero estar.
Entonces, esa tensión creativa que se crea desde el momento cero, donde yo digo, oiga, así estoy en este momento, mi proceso, no sé, lo llevo en Excel, qué sé yo, un control de Excel y cualquiera puede entorpecer el archivo o hacerle cambios donde no necesito, ¿cómo lo vuelvo un sistema robusto como un CRM? ¿Cómo paso de, bueno, que ese cambio sería súper drástico, ¿no? Pero por poner un ejemplo, que seguramente muchas pymes o empresas medianas entenderán de lo que estoy hablando, ¿no? Lo mismo facturación, ¿no? Tengo facturación en papel, necesito pasar a facturación electrónica. Todo esto me va a requerir pequeños cambios en las organizaciones y ese es un primer recurso que necesito. Luego, pues necesito la intervención, ¿no? Y las intervenciones hay de toda índole, de todo tipo, y entonces ahí voy a necesitar otro tipo de recursos económicos, personales, seguramente de tecnología para poder implementarlos. Y luego, muy importante, voy a necesitar hacerle un seguimiento constante a este tema. Entonces, así como de manera general, pues esos serían los recursos mínimos que necesito y pues ¿para qué me va a servir todo esto? Como ya lo habíamos mencionado al comienzo, pues finalmente es el desarrollo constante de la organización en cuanto a sus sistemas, en hacerlos eficientes, en optimizar costos, como también en que la gente crezca, se entrene en nuevas cosas, crea esa capacidad personal y de aprendizaje y seguramente tenga un impacto en el incremento de las ganancias. Así es, Natalia, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes y aquí la invitación es a ser observadores para poder realizar de una manera muy eficaz, como bien lo mencionas, ese diagnóstico para poder intervenir, para llevar a cabo este proceso de adaptación y muy importante también quiero destacar ese acompañamiento que se debe hacer también a los colaboradores para transitar por estos cambios, para optimizar obviamente los procesos y aumentar también la productividad. Bueno, Natalia, ahora por otra parte quisiera seguir ampliando pues esta información a través de tu conocimiento. ¿Qué acciones son aquellas que se pueden implementar para lograr un proyecto de desarrollo organizacional? ¿Qué técnicas, digamos, de medición existen? O si nos puedes compartir algunos de los indicadores que se pueden evidenciar. Bueno, entonces, en cuanto a acciones, yo creo que va a depender mucho el alcance que yo le quiera dar. A mí digamos, hay varios modelos en los que nos basamos para hacer este tipo de proyectos. Sin embargo, hay uno en especial que me gusta mucho y es el que cuando yo puedo transitar realmente un proceso de transformación, porque muchos de estos proyectos de desarrollo nos llevan a un proceso de transformación en las organizaciones. Yo cuando puedo mover esas palancas de organización, realmente las puedo movilizar a través del liderazgo, a través de la cultura o a través del direccionamiento estratégico. Entonces, si yo hago algún proyecto, alguna iniciativa en alguna de estas vertientes, voy a llegar a un proceso de transformación organizacional. También puedo hacer procesos más pequeños de desarrollo que están dentro digamos, dentro de políticas. Si yo miro cultura, por ejemplo, entonces yo tengo políticas, sistemas, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, proyectos de calidad, tengo clima organizacional, tengo tema de entrenamiento, tengo un tema de estructura, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van, bueno, estructura está más en direccionamiento estratégico, pero todos estos, digamos, subprocesos que están debajo de esos pilares grandes de la organización, ahí puedo implementar acciones que van desde cambiar completamente un estilo, una forma de hacer las cosas, implementar una nueva política, una política salarial, una política de calidad, una política de clientes, ¿no? Entonces puedo hacer varias de estas cosas y a partir de el mismo objetivo que yo necesite alcanzar en esa área, pues es el que me va a dar el KPI. Entonces, si yo necesito, por decir algo, incrementar la productividad, pues necesito medir la cantidad de recursos, tiempo, dinero, personal, ¿no? Y qué tan eficiente es eso. ¿Cuánto tiempo requiero? Entonces, por ejemplo, en términos de las llamadas de call center, por ejemplo, yo necesito ganar eficiencias ahí, pues a partir de qué lo hago. Bueno, entonces necesito tener un índice de productividad. ¿Cómo lo calculo?
sobre el costo real, los resultados obtenidos y el tiempo que me voy a dedicar, me sale esta tarea versus ese tiempo deseado. Entonces, ahí hay pues una fórmula matemática que se aplica para eficiencia, pero yo lo que hago ahí es estar todo el tiempo midiendo tiempos versus recursos, ¿sí? Esa es una manera de sacar un KPI a partir de este tipo de proyectos. Hay otros tipos de proyectos que tienen que ver, bueno, unos más de tipo financiero, ¿no? Entonces ahí ya empiezo a ver pues cómo está el evita, cómo está el retorno de la inversión, hago pruebas ácidas para ver cómo está, digamos, las finanzas de la empresa en dinero líquido. Entonces empiezo a desarrollar una serie de indicadores que me hablan de la salud financiera que tiene una organización. ¿Sí? Si ya hablamos en los términos en donde yo desarrollo propiamente proyectos que son en el área de talento humano, pues ahí tenemos otra serie de indicadores. Uno de los más usados en recursos humanos es, por ejemplo, la tasa de rotación o la tasa bueno, retención también. Entonces, ¿qué pasa con el talento? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién puedo retener? ¿Por qué se van? Este es un indicador muy importante en talento humano. Entonces, suele ser, por ejemplo, algo que tiene un impacto fuerte en el PIG de una compañía, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Digamos, yo pago un salario y eso requiere que la persona esté trabajando en una actividad específica. Por tanto, si se enferma, si se va, si tengo la vacante libre, todo eso afecta directamente al PIG. Entonces, ahí tengo otro indicador. Ya luego tenemos otros indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con coberturas, unos más de satisfacción de cliente, por ejemplo, es otro indicador. Entonces, ¿de qué depende cuál indicador voy a sacar? De la acción concreta con un objetivo focalizado que tenga ese proyecto de desarrollo. Así es, Natalia, es clave que independientemente del área en donde vayamos a llevar a cabo pues este proyecto, siempre tengamos definidos primero los objetivos y a partir de ahí ya podemos generar las mediciones pertinentes. Natalia, y ya pues que nos mencionaste ahorita el área de recursos humanos como tal, nos gustaría pues que nos abordaras con mayor detalle sobre de qué maneras incide el área de recursos humanos en el desarrollo organizacional de las compañías en estos contextos, pues, de gestión del cambio. Bueno, yo creo que ahí recursos humanos tiene un papel fundamental y va jugando como diferentes roles. Hay algunos roles donde es como sponsor, sí, digamos en un proyecto de cultura, la responsabilidad primaria pues es sobre el equipo directivo, pero el equipo de recursos humanos suele ser o sponsor o habilitador de ese proceso, ¿no? Entonces, por tratarse de un tema más soft de la organización, por tratarse de la filosofía con la que la organización quiere desarrollar su negocio, entonces suele pues o traer al proveedor o dar un marco teórico o, o sustentar, digamos, de alguna manera el proceso. Pero ¿quiénes son los responsables directos? Los líderes, en este caso, de cultura, ¿no? También puede ser muchas veces quien protagonice un proyecto de estos. Por ejemplo, un proyecto que es transversal para la organización y que suele ser desde recursos humanos es un proyecto, por ejemplo, de desarrollo, de gestión de desempeño. Por ejemplo, eso es un proyecto de desarrollo organizacional focalizado muchas veces en el área de talento humano y lo que busca es medir que el desempeño o la contribución individual o de los equipos a un resultado del negocio. Entonces, generar la metodología, la métrica con la que se va a hacer, generar todos los momentos para gestionar ese desempeño, no solamente que sea una medición, sino que también sea en pro del desarrollo de las personas, que esto va a implicar reuniones de feedback, esto va a implicar reuniones de planeación. Todo este tipo de cuestiones, pues suele ser talento humano quien lidera un proyecto de esta índole, ¿no? Entonces, como ves, Lina, pues puede y oyentes, pues pueden darse de ambas maneras, donde pueda ser patrocinador, sponsor y donde sea el protagonista, o sea, el líder del proyecto. Así es, vemos que
nuestra área de recursos humanos cumple un rol fundamental al interior de la compañía y también obviamente en términos de desarrollo organizacional, porque desde nuestra área es donde se eligen a las personas que van a sumar a ese gran propósito de la compañía. Y ya para ir cerrando, Natalia, nos gustaría escuchar pues parte de esa gran experiencia que tienes a través de un caso de éxito, pues de los muchos en los que has participado. Nos gustaría que nos compartieras una de tus experiencias en un caso de éxito de desarrollo organizacional. Vale, Lina. Bueno, he hecho varios. Yo creo que uno de los más importantes ha sido acompañar a una empresa global de seguros en un proceso de transformación que implicaba cambiar el modelo comercial. Entonces estuvimos aportando para desarrollar un nuevo modelo comercial. Ellos hicieron un tránsito, una transición entre un modelo tradicional de venta a un modelo de venta consultiva. Entonces, aportamos el modelo comercial. Luego de esto vino una implementación tecnológica muy fuerte para sistematizar ese modelo. Luego vino toda una parte de entrenamiento y entonces miren aquí cómo se van viendo como todas las áreas, que es lo que buscamos mostrarles en este espacio de podcast, y es desarrollo organizacional. Al final tiene una inferencia en varias partes del sistema. Yo tengo una parte desde el modelo, que eso me implica cambiar el direccionamiento estratégico, ¿no? Tengo ahí algo que transformar. Luego tiene una inversión tecnológica, eso hace que me cambie la manera de trabajar, ¿no? Y que aumente la capacidad organizacional para desarrollar temas. Entonces, un sistema robusto donde puede estar, es una compañía de más de 4.500 personas, entonces, donde podemos tener acceso a tiempo real de toda la información disponible que tenemos de los clientes, donde, pues, al ser seguros, esta compañía, pues, tiene un portafolio muy amplio, entonces podemos ver desarrollos técnicos propiamente que se hayan hecho, soluciones puestas en clientes dependiendo del tipo de aseguramiento que tengamos con ellos, y donde adicionalmente pues pueden ir cargando también todo esto, enriqueciendo las oportunidades comerciales, cómo se va desarrollando el flujo o el funnel de ventas hasta que llegue al cierre y posteriormente facturación y esa generación de ingresos. Entonces, luego fue capacitar a toda la gente en ese sistema, capacitarlos también en el nuevo modelo y acompañarlos en el proceso de cambio. Fue un proyecto que duró 2 años más o menos. Por supuesto, requirió pues muchos recursos, no solo económicos también, sino de esfuerzo de las personas. Algunas personas tuvieron que salir efectivamente de la organización porque ya no estaban alineadas con ese modelo, porque no pudieron hacer este tema de venta cruzada, estaban muy focalizados, por decir, en vender SOAT y ya no querían o no, pues no pudieron hacer un desarrollo de otros productos, y quienes sí lo lograron, pues tienen hoy en día pues negocios. Es una compañía que ha crecido impresionantemente. En varios años ha quedado como número 1 a nivel global. En Colombia, pues la llegada de esta marca pues amplió las posibilidades para muchas personas. Entonces, pues creo que es un buen ejemplo de cómo se mezclan procesos, tecnología, capacidades de las personas y también cómo se cambia el modelo de hacer negocios dentro de una organización. Muchísimas gracias, Natalia, por compartirnos este caso de éxito pues tan en el detalle. Y bueno, de esta manera cerramos esta sesión de proyectos para el desarrollo organizacional, no sin antes pues agradecerte de nuevo, Natalia, por compartirnos estas prácticas y estas estrategias para lograrlo de manera eficiente. Muchísimas gracias, Lina, a ti y a todos los oyentes por hacer posible este espacio. Creo que sin ustedes pues no tendría sentido conversar sobre estos temas. A los que participaron en la encuesta, pues animar a sus organizaciones a subir ese 49%, ¿verdad? Más bien a bajarlo, a bajar ese 49% para que de verdad más compañías estén más atentas a desarrollar este tipo de proyectos que los van a hacer al final a todos más eficientes para afrontar y adaptarnos a los cambios. Muchas gracias por el espacio, por estar aquí, y bueno, pues hasta una próxima oportunidad que seguramente tendremos para seguir hablando de desarrollo, de talento humano y de desarrollo organizacional.
Así es, Natalia, esperemos poder reunirnos de nuevo en este espacio y muchas gracias también por tu invitación a hacer este ejercicio, pues hacer de este ejercicio más bien una práctica constante en las organizaciones. Y bueno, a quienes nos escucharon en esta emisión también les damos las gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que pueden escuchar más contenido de nuestro podcast en nuestros canales de YouTube, Spotify y iVoox. También los invito a visitar nuestras redes sociales y nuestro blog de empresa en el que encontrarán más contenido de valor para sus gestiones y para su departamento. Recuerden, mi nombre es Lina Benítez y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.